Mi intervención, lo habréis visto en el programa, es Ciudad, Sexualidad y Memoria, en Experimental Queer desde 1970. Es un título así un poco ambicioso, realmente, claro, no voy a ver todo el experimental, el cine y vídeo experimental queer, sino tres momentos representativos que me parecen interesantes y que tienen que ver o que muestran un poco la apropiación de la ciudad desde perspectivas, desde sexualidades queer, sobre todo. Pero antes de ver, digamos, ejemplos determinados, os pondré algunos clips y tal, quería hacer un pequeño repaso por el estudio un poco de las relaciones entre ciudad y sexualidad. A riesgo de simplificar, creo que podríamos decir que en el estudio de las relaciones entre espacio urbano y sexualidad hay dos perspectivas complementarias. Una que explora un poco cómo la organización de los espacios sociales, ¿no? La producción social del espacio, que dice el pensador francés Henri Lefebvre, implica siempre una gestión, una demarcación de la sexualidad, una demarcación pues, que la lleva a ciertos sitios, pero no a otros, ¿no? En cualquier, digamos, organización del espacio vivido, pues la sexualidad se permite en unos lugares y en otros no. Normalmente, desde la perspectiva muy en boga, creo, en nuestra cultura occidental, que la sexualidad es algo pues peligroso, amenazante, que debe confinarse a los interiores. De hecho, la sexualidad en el mundo occidental, en el espacio urbano también, está normalmente restringida a los márgenes del espacio urbano, que es donde ocurren los mercados del sexo muchas veces, o a interiores, como acaba de decir Juan Vicente, ¿no? Esta iniciativa de la ciudad de Valencia que quiere ahora de repente pues, regular la prostitución llevándola pues, bajo techo, que no se vea en las calles. Esta perspectiva, ¿no? Que estudia cómo el espacio siempre implica una distribución del sexo, de la sexualidad, podríamos llamarla una perspectiva vertical, porque funciona, digamos, de los núcleos de poder hacia abajo, ¿no? Es algo que se impone de alguna manera, ¿no? en la vivencia del espacio. Hay otra perspectiva, porque en la utilización del espacio no solo hay verticalidad, ¿no? Evidentemente no hay solo una imposición desde arriba hacia abajo, hay también unas relaciones entre ciudad y sexualidad que podríamos llamar horizontales y que estudian cómo usuarios anónimos practican o actualizan el espacio urbano en una especie de interlocución directa, inmediata, continua, anónima, colectiva. Cuando estudiamos esto, el uso que hacen personas, los ciudadanos, anónimos, colectivos, de la ciudad como espacio de posible sexualidad, vehículo de distintas sexualidades, cuando estudiamos esto vemos que existe, este tipo de estudio nos desvela que hay un gran margen entre la codificación de los espacios desde arriba, el diseño del espacio urbano, que es un poco también lo que decía Jorge Miguel antes, ¿no? El espacio urbano no es solo una cuestión de materialidades, de masas, etcétera, sino también es una cuestión de descodificación, de utilización, de uso, de recepción, ¿no? Entonces cualquier calle o plaza o monumento, en fin, la vida está llena de estos ejemplos, ¿no? Un parque, una pieza de mobiliario urbano, reciben usos que son totalmente contrarios a menudo a los que se piensan, a los pensados desde arriba, a los pensados por quienes diseñan estos lugares. A la hora se me ha pasado el enseñaros así algunas imágenes. Algunas son directamente alusivas, otras no, otras son simplemente como más atmosféricas. Como decía, hay una diferencia, ¿no? entre el diseño del espacio y su uso. Creo que no hace falta a lo mejor hablar mucho de esto en un año como el que hemos vivido, ¿no? Que ha estado lleno de ocupaciones, en fin, de activismo espacial, en el que los espacios urbanos pues, se han llenado de colectivos que los han utilizado para fines pues, distintos para los que habían sido diseñados, ¿no? De modo que, no sé, hemos visto pues, en el movimiento 15M, en lo que se ha llamado la primavera árabe, ¿no? Como espacios monumentales, turísticos, nudos de comunicación, emplazamientos de poder, etcétera, se han convertido en ámbitos de protesta, asamblea y acción colectiva. Aquí tenéis un ejemplo muy cercano, ¿no? Nuestra plaza del ayuntamiento convertida en una especie de espacio asambleario. Evidentemente no es para esto, para lo que fue diseñado, ¿no? Hay muchísimos otros ejemplos y diré así un par de ellos nada más. Hay uno que me pareció bastante curioso, que es
un espacio bastante interesante del arquitecto americano Peter Eisenman, que es el memorial a los judíos asesinados en el Holocausto, se llama así. Un espacio en un rincón del Tiergarten berlinés, que rápidamente, al poco de inaugurarse, pues se convirtió en un espacio como de reunión para jóvenes que, en fin, se sentaban entre los bloques, fumaban todo tipo de cosas, bebían, incluso, pues, en fin, tenían sus encuentros sexuales, etcétera, algo que provocó la ira de Eisenman, ¿no? Esto es quizá justificada, ¿no? Porque él había hecho esto con toda, en fin, seriedad y como un homenaje a un hecho notablemente trágico de la historia europea. Es un ejemplo bastante extremo. Quizá Eisenman, quizá este arquitecto no debería haberse sorprendido porque este parque, el Tiergarten berlinés, como quizás sepáis, pues tiene toda una larga historia de usos en fin, clandestinos, de usos proscritos, o como queráis llamar. Por ejemplo, a 200 metros de allí pues está este monumento, ¿no?, a la gloria militar prusiana, la columna de la victoria se llama, que conmemora varias victorias prusianas frente, en fin, a los daneses, a los austríacos, a no sé quién. Y esta columna, a partir de los años 70, se convierte en el centro de toda una subcultura sexual de gente que se reúne en los alrededores para tener sexo anónimo, ¿no?, sobre todo de hombres, ¿no?, se convierte en una especie de teatro sexual para la subcultura gay de la ciudad, ¿no? Hasta el punto de que una de las revistas de la comunidad LGTBQ, ¿no?, de Berlín, lesbiana, gay, transexual, etcétera, se llama Siegessäule, columna de la victoria, como esta, ¿no?, un gran homenaje un poco a la utilización real de este espacio, que como un monumento, pues bueno, la gente pasa, etcétera, y no, a lo mejor no, o sea, lo miras y tal, pero tiene además este uso cotidiano que es, pues, bueno, en el fondo, pues quizá mucho más lúdico, ¿no? Esto muestra que la organización, como decía, del espacio nunca es absoluta, que cualquier espacio es susceptible de acomodaciones, de subversiones, de prácticas contrarias a su finalidad original. Y esto también es válido, desde luego, en relación con la sexualidad. Y hay numerosas contribuciones de la historia social y de la geografía urbana en las últimas décadas que han incidido en esto, ¿no?, en la estratificación de los usos del espacio público, y entre ellos los usos relacionados con la sexualidad. De modo que el espacio urbano, que en principio es un espacio heterosexualizado y heterosexual, centralizado, vigilado, sometido a lo que Foucault llamó el control panóptico, ¿no?, un control, digamos, ubicuo pero discreto, típico de las sociedades disciplinarias. También el espacio urbano, a pesar de tener todas estas características, ha sido un lugar de subversión, más o menos clandestino, que ha permitido, incluso a veces promovido, la canalización, la expresión y la práctica de sexualidades marginales, ¿no? Y hay, en fin, varios ejemplos que acortaré. Veis mucho papel, pero no os preocupéis, que voy rápido. Por ejemplo, hay, pues, historiadores, hay un historiador, George Chauncey, historiador americano, autor de un libro muy interesante de historia social que se llama Gay New York, Nueva York Gay, creo que no está traducido al español, que desvela un poco cómo lugares muy céntricos, muy conocidos, muy utilizados de la ciudad de Nueva York, pues eran utilizados como espacios de reunión, lugares de ligue, sitios donde, sobre todo hombres gays, acudían, pues, para ligar. Y aquí, digamos, la ilustración alusiva es de una pintura mucho mayor, es un detalle de una pintura de Paul Cadmus, un pintor americano, en fin, realista, con un realismo un tanto grotesco. Tiene un cuadro que se llama Llega la flota, que muestra, pues, marines americanos paseando, así como, no sé, paseando por las calles, borrachos, ligando, etcétera, etcétera. Y en medio de esta escena, pues, hay digamos, un momento como de ligue entre dos hombres, ¿no?, dos hombres que se miran fijamente, uno le ofrece un cigarro y el otro lo coge. La mirada es como totalmente eléctrica y así como, sí, dame el cigarro y otra cosa más. Es un cuadro, además, sabemos que es una escena de ligue por la corbata roja, que era una especie como de señal del que entendía hacia otros que entendían. Era una manera como de telegrafiar que uno era gay en la América de estos años, ¿no? Pues, como digo, George Chauncey rastrea toda una red de espacios de encuentro, etcétera, que se superponen de alguna manera, ¿no?, que flotan sobre la ciudad, pues, más ordinaria, la ciudad comercial, la ciudad del tráfico, la ciudad, pues, de otros usos, ¿no? Chauncey, en fin, habla de esto desde una perspectiva histórica. Hay un antropólogo sueco también bastante interesante que se llama Henning Bech, que tiene Bech, escrito así, B-E-C-H, que tiene un libro
que se llama When Men Meet, cuando los hombres se encuentran, que es un poco más, va un poco más allá y dice que la ciudad efectivamente es un centro de proliferación de sexualidades alternativas, marginales, podríamos llamarlas, ¿no? Hoy diríamos sexualidades queer. Y esto se debe a la propia estructura de la experiencia urbana que promueve el erotismo, ¿no? O mejor, cierto tipo de erotismo, ¿no? Para Hemingberg, para este antropólogo, como digo, características de la metrópolis moderna como el anonimato, el voyeurismo, ¿no? El dominio de la vista, el exhibicionismo, porque la ciudad, al fin de cuentas, también es un sitio que es escaparate de estilo, donde nos vestimos y salimos a dar una vuelta, ¿no? A que nos vean, ¿por qué no? El consumo, la heterogeneidad de los grupos que convergen en la ciudad, la tactilidad, que también es característica de la vida en la ciudad, ¿no? El movimiento constante, que hace difícil la supervisión. Todas estas características fomentan un clima de cierta exaltación erótica, podríamos decir, que es sutil, pero constante, ¿vale? En fin, estas son ideas que, en fin, podéis encontrar en otros sitios y, en fin, tenéis un volumen muy interesante, publicado hace unos años por la Universidad de Castilla-La Mancha, creo, The Gender City, que tiene un título inglés en el que colaboran Ana Navarrete, William James, Jesús Martínez Oliva, que está aquí sentado. En fin, tenéis otros lugares donde podéis leer, en fin, perseguir estas ideas. José Miguel García Cortés también tiene un libro sobre este tipo de utilizaciones del espacio urbano como un espacio sexualizado, en fin, sobre la superposición de usos sexuales sobre el espacio urbano. Y además, por supuesto, el espacio urbano es sexualizado de maneras no tan sutiles siempre, no tan discretas o subrepticias, sino pues, a través de manifestaciones, a través de todo tipo de actos, ¿no? Besadas, quedadas, lo que en los años 70 y una besada en la embajada de Nigeria protestando la homofobia de leyes recientes en Nigeria contra homosexuales, etc. Este es otro tipo de sexualización de la ciudad, menos, digamos, subrepticia, pero también es una sexualización de la ciudad, ¿no? Es una evidenciación de que la sexualidad no siempre se permite, no siempre está muy regulada, está muy, en fin, muy controlada, ¿de acuerdo? Este tipo de ocupaciones y de subversiones han sido, en fin, bien estudiadas, como digo, hay muchos casos. Podríamos conceptualizarlas, todo este tipo de utilizaciones del espacio público, como una transformación utilizando los términos de un geógrafo estadounidense de origen chino, de Yi-Fu Tuan. Podríamos conceptualizarlas como una transformación de espacio, del espacio en el lugar, ¿vale? Estos son términos a los que este geógrafo en este libro, que está traducido al español, pero no he encontrado, ya me disculpo, de una portada española, así que os lo pongo así en el original. Para Yi-Fu Tuan, estos términos tienen en fin, un significado muy particular. Espacio, para él, es, o lo que él llama espacio, es lo que podríamos llamar la materialidad de la ciudad, es la extensión abstracta, externa, impersonal, dada, lo que nos viene dado con la construcción del espacio urbano, el espacio construido, y el lugar es la apropiación personal de esta extensión, ¿no? De esta materialidad de la ciudad, a través de la familiaridad progresiva, del uso, de la creación de puntos de orientación personales que uno desarrolla con el tiempo, del desarrollo también de un sentido de abrigo y de cobijo. Podríamos decir que un lugar es un espacio que ha sido personalizado, que ha sido asimilado, ¿no? Que ha sido apropiado. De modo que una ciudad vista por primera vez, que uno conoces, pues es espacio. Cuando llevas un tiempo en ella y que la conoces, podríamos decir que es lugar, siguiendo esta terminología, ¿no? De Yi-Fu Tuan. Podríamos decir que el espacio se experimenta a través sobre todo del movimiento, de la vista, se caracteriza por la distancia, por la perspectiva, una perspectiva que es globalizadora y centrada, es casi la perspectiva albertiana, ¿no? Clásica, mientras que el lugar, el espacio que ya conocemos, pues no lo miramos quizá de esta manera tan piramidal, de esta manera tan centrada. El lugar se percibe quizá menos como una perspectiva homogénea y centrada que como un mosaico de concreciones unidas por la práctica cotidiana. Es casi un espacio a lo mejor cubista, ¿no? Que es tan táctil como visual, y que se negocia más en las distancias cortas, ¿no? Creo que esto es lo que subyace, digamos, a la sexualización del espacio, a la apropiación del espacio para usos sexuales
como algunos de los que he comentado anteriormente, ¿no? Es decir, este espacio pues, va a ser mío para un encuentro sexual, para un momento de ligue, para lo que sea, ¿vale? Para una manifestación contra, en fin, las políticas nefastas en relación con el SIDA, etc. Lo que, en mi opinión, falta un poco en esta conceptualización y en muchas otras, ¿no?, del espacio urbano es la dimensión de la memoria, ¿no? La mayoría de los estudios urbanos, de la geografía urbana, también por la propia naturaleza de la disciplina, pues trata usos espaciales sincrónicos, ¿no? Y me da la impresión de que se olvida un poco que con frecuencia la práctica subversiva del espacio, y esta es un poco, no sé, mi propuesta, así un poco a lo mejor apresurada y a medio conceptualizar, pero lo que voy a proponer aquí hoy, la práctica subversiva del espacio comporta además una activación simultánea de la memoria cultural. Y con esto no estoy pensando en la memoria personal necesariamente subjetiva o individual, que también es importante y ha sido explorada, sino en una memoria colectiva. Pero cuando digo esto tampoco estoy pensando a lo mejor en la memoria del lugar, contenida como una especie de estratos sumergidos, de estratos compactados, que salen a la luz a través de determinadas actuaciones, que puede ser la inclusión de una placa, ¿no? Pues aquí vivió, no sé, en Vasco Ibáñez, o a través, por ejemplo, de la excavación arqueológica, ¿no? Y estoy pensando en trabajos recientes que tiene que ver con esto, ¿no? Que es muy interesante, pero no es en lo que yo estoy pensando. Por ejemplo, este tipo de excavación arqueológica, pues, y además en relación con Valencia, por ejemplo, la ha llevado a cabo Pedro Ortuño sobre el sustrato árabe de la ciudad de Valencia, y recientemente también Virginia Villaplana, que además está por aquí sentada, sobre las fosas comunas, o sea, los espacios de la represión franquista en la ciudad, ¿no? O sea, esto es un tipo de intervención espacial que destaca el aspecto de la memoria. Pero estoy pensando, cuando quiero un poco adentrarme en esto, no tanto en este tipo de memoria estratificada, histórica, de un lugar, sino en un repertorio de signos, de imágenes, que son citados o superpuestos en el mismo acto de ocupación y subversión espacial de forma más contingente, aunque no totalmente arbitraria, porque pues siempre hay cierta lógica cultural. Y tenía algunas matizaciones sobre esto, pero voy a... estoy pensando pues en, por ejemplo, para daros un ejemplo así rápido y saltarme la tralla esta teórica, recuerdo, por ejemplo, aunque parezca trivial, una pancarta del 15M que decía "Rebeldes sin casa", ¿no? Rebeldes sin casa, que conecta, me parece, una ocupación espacial de un espacio público, etcétera, con una serie temporal, con una memoria cultural de pues un icono de la rebelión juvenil de la era del rock and roll, que es la película Rebelde sin causa, y que conecta, digamos, aquel ejemplo de rebelión juvenil con uno contemporáneo, pero además también hace ver que lo que en los 50 era una especie de existencialismo, pues casi de tener otras necesidades bien cubiertas, en esta época se ha convertido en una falta tan básica como la de un derecho fundamental, que es el de la vivienda, ¿no? Rebeldes sin casa. Eso me parece que nos trae un poco una memoria cultural en el acto de ocupación del lugar. Entre los pensadores que han tratado el espacio, quizá Michel de Certeau, a mi modo de ver, es uno de los pocos que sí han explorado un poco la memoria, la utilización de la memoria en la ocupación espacial. Aquí tenéis a de Certeau, que siempre tiene una cara así como de ligeramente flipado, no sé por qué. Un libro donde explora esto que os digo, ¿no? Que es esta utilización de la memoria en la ocupación espacial. En un ensayo, en varios ensayos del libro, especialmente uno que se llama El tiempo de la historia. En este tiempo de la historia habla como, yo os pongo aquí un esquema un poco extraño, y ya paso a las películas y a los clips y tal, y nos adentramos más en lo concreto, ¿no? En este libro, en un capítulo particular, habla un poco de cómo el pasado a menudo se invoca, se cita, se trae a colación para contrarrestar un desequilibrio de poder o una opresión que inevitablemente siempre tiene una traducción espacial. Es lo que llama un espacio hostil, que tenéis aquí en el primer cuadrante de esta especie de círculo. El espacio hostil se contrarresta. ¿Cómo se contrarresta? Según él, una de las maneras, una de las prácticas cotidianas para contrarrestar un espacio que nos es molesto, ajeno, opresivo, es invocar una memoria, la experiencia, una idea que viene del pasado, un referente cultural que se introduce, digamos, que se cita
que funciona, él dice, utiliza un lenguaje muy metafórico, como un truco, una estocada dialéctica, un argumento decisivo que trastoca el equilibrio de fuerzas, que transforma la desigualdad espacial inicial, invocada en el momento oportuno, él lo llama, una palabra griega muy bonita, kairos, y esta invocación pues transformaría el espacio original. Este sería un poco el movimiento de mediación de el espacio, de apropiación del espacio a través de una memoria cultural, ¿vale? Esta es un movimiento que combina espacio y tiempo, una serie temporal y otra espacial, para modificar, ¿no?, el espacio dado. Es posible que esta idea de él sea un poquito optimista, porque, en fin, es dudoso, ¿no?, que la pancarta aquella de Rebeldes sin Casa pues realmente modifique las condiciones de espacio urbano. Es una idea que él propone y que creo que por lo menos es interesante para, en fin, meditarla un poco, y porque complejiza un poco, hace un poco más complicado la cuestión de la ocupación espacial, en la que no solo hay espacio, a lo mejor también hay tiempo, a lo mejor también hay memoria. Y esto aparece, creo, en el experimental, en el cine experimental, esta imbricación, ¿no?, esta conexión de la ocupación espacial con la invocación de la memoria, con la cita cultural, aparece en varios ejemplos del cine experimental, sobre todo el cine que podríamos llamar queer, ¿no?, el cine que se ha ocupado de en fin, proyectar imágenes de la disidencia sexual. Y para hablar de esto he elegido pues 3 momentos y 3 autores distintos. Uno bien conocido, que es Barbara Hammer, la cineasta americana, esto está mal, es Super Dyke en singular, sería algo así como Superbollo o algo así, o Superbollera. Barbara Hammer, considerada una pionera del cine lesbiano, cine lésbico, como queráis. Sus primeros títulos son de principios de los 70, pero ella sigue activa. Un segundo ejemplo sería Abigail Child, una película que se llama Mayhem, menos conocida. Es una parte de una serie de películas que hace durante los 80, que se llama así, Is This What You Were Born For?, que se podría traducir como Para esto has nacido, así preguntándolo. Y el título viene de un grabado de Goya, de la serie de los desastres de la guerra, que se dice Para esto habéis nacido. Ella lo traduce al inglés y además le da una entonación interrogativa. Y por último, un ejemplo de Michael Hultboom, que es un canadiense, un autor canadiense en vídeo, cine y vídeo experimental. Y es una película que se llama Tom, de la que hablaré en un momento, ¿no? Pero empezando con Super Dyke, del año 75, es una de las primeras producciones de Hammer. Es una película que ella hace cuando deja la pintura y empieza a moverse hacia el cine. Es una película que no es, si conocéis el trabajo de ella, no es tan, a lo mejor, exquisita, tan, en fin, redonda, ¿no?, formalmente, como otras películas de esa época, especialmente una película muy conocida que se llama Dyke Tactics, ¿no?, tácticas lesbianas, tácticas lésbicas, o quizá mejor tácticas bollo, porque Dyke tiene más el sentido del bollo. Esta película es como mucho más, no sé cómo decirlo, un poco más tosca, un poco más ingenua, pero en fin, también tiene una gran carga paródica que hace que este título sea un poco semejante al tono general del cine underground de la época anterior, con el que ella creo que entronca. La película me parece a mí que es fundamentalmente una aventura espacial que muestra un grupo de mujeres, un grupo de lesbianas, abiertamente lesbianas, que además llevan una camiseta que pone Super Dyke, Super Bollo, invadiendo pues varios espacios de la ciudad. Vamos a ver un fragmento de la película.
En las distintas actividades de ocupación que veréis ahora, pues se van al centro cívico de la ciudad, ¿no? En que irrumpen así entre un grupo de paseantes, así como hippies, ¿no? Y se mezclan ahí con una audiencia, ¿no? De un concierto de rock, parece así bastante improvisado. En fin, ellas invaden, ¿no? varios puntos de la ciudad. En estas actividades de ocupación citan varias figuras mitológicas, algunas bastante obvias, ¿no? Como las amazonas. También hay un punto en que citan a los nativos americanos. Hay una escena en un tipi, ¿no? En una tienda india, donde hacen así como unos rituales como medio chamánicos, etcétera, en los que no voy a entrar porque tampoco no es el tema. Me parece más interesante que, además de estas invocaciones, que son un poco más predecibles, hay adoptan este colectivo, ¿no? La apariencia y la gestualidad de superhéroes del cómic, ¿no? O sea que esto me parece más, en fin, que muestra cómo la película va desde, digamos, apropiaciones como más conocidas, ¿no? Del espacio natural, de la mitología, etcétera, etcétera, hasta una especie de, no sé, de apropiación que yo llamaría casi lesbopop, ¿no? O no sé, boyopop, ¿no? De los iconos de la cultura popular, en concreto del mundo del cómic, que es un universo habitualmente masculino e ideológicamente sospechoso, pero que se convierte aquí en material de ataque contra la normalidad, además precisamente en el momento de ocupar, de invadir espacios urbanos, ¿no? Esta reapropiación del superhéroe recuerda, me parece a mí, está hecha un poco a contrapelo, porque realmente la figura del superhéroe ha sido leída, sobre todo pues, en los primeros ensayos de semiótica, ¿no? De Umberto Eco, que se ocupa de Superman y del tropo de la cultura popular del superhéroe, este tropo en la cultura popular americana. En las primeras lecturas, Eco, por ejemplo, señala que el superhéroe pues, representa hasta cierto punto una especie de solución individual a problemas colectivos, que el superhéroe realmente demuestra cómo de alguna manera el sistema político no funciona, pero en lugar de cambiarlo lo que hacemos es como la caridad, ¿no? Esperar que alguien eche una manita para que bueno, todo pueda seguir igual. Sin embargo, me parece que la película, en su manera de explorar el superhéroe y el potencial, así como, no sé cómo llamarlo, queer del superhéroe, está más próxima a versiones más recientes de esta figura en obras literarias, precisamente, quizá no tanto en estudios críticos, en obras literarias como una novela de Michael Chabon, que se llama Las increíbles aventuras de Cavalier y Clay, o la novela gráfica Watchmen, incluso, que muchos conoceréis, ¿no? De Alan Moore y David Gibbons, que reconocen la ambigüedad ideológica del superhéroe, pero destacan además su condición de fantasía compensatoria para sujetos marginales y su potencial antinormativo, porque de todo superhéroe es alguien que no es igual que los demás. Y además el superhéroe es en parte he dicho una fantasía compensatoria porque muchos de los grandes creadores de superhéroes son dibujantes judíos que crean esta figura precisamente en un periodo de antisemitismo feroz, en un periodo pues contemporáneo con el Holocausto. El gran boom del cómic clásico es en la América de los años 40, sobre todo, que es cuando surge Superman, en fin, Batman se entronca, ¿no? Como un gran icono de la cultura popular y demás. Y esta visión del superhéroe como un producto de una subcultura relativamente marginal, creo que explica un poco más por qué se apropia de él una figura como Hammer.
Pero el superhéroe no es el único emblema de la cultura popular que recrea la película. Creo que ya han salido algunas escenas como unas chicas en moto, ¿no? Unas moteras. Y esta es una apropiación de la figura del motero, que también es una figura, en fin, conocida, ¿no? En la cultura californiana. De hecho, los motorcycle clubs, los ángeles del infierno y todas estas figuras surgen de ahí, justamente en la posguerra, según el estudio clásico de Hunter Thompson. Y además esta relectura de El motero conecta un poco esta película o hace que esta película relea una de las grandes películas del underground americano, que es Scorpio Rising, de Kenneth Anger, una de cuyas escenas recrea casi con una gestualidad, o sea, casi imitando al 100% la gestualidad de Scorpio Rising, ¿no? Esta manera de recrear el motero, pero en clave lésbica, es una manera de apropiarse, ¿no? Del potencial revulsivo, anarquista, antisocial, por así decirlo, de esta figura, una figura de rechazo, aunque muy masculinizado y muy, en fin, dudoso por otros lados, pero bueno, es una manera de alinearse, ¿no? Con figuras de la disidencia, y además también es una manera de feminizar uno de los grandes ejemplos del underground, ¿no? De Scorpio Rising. Y esto me parece a mí que es una forma de buscar, digamos, un espacio para la iconografía lésbica en el underground, en el cine underground, que había sido mayoritariamente un cine pues masculino, bien hetero, bien gay, pero donde había habido bastantes espacios escasos para la iconografía de mujeres, ¿de acuerdo? Este tipo de ocupación temporal que tenemos en la película de Hammer anticipa otras que, en fin, no voy a comentar, de los años 80, incluso más recientes, y tiene, me parece a mí, un carácter un poco sintomático quizá en la utilización, ¿no? En la apropiación del espacio. Voy a parar esto. Perdón, sigo por aquí. Un segundo. Bueno. El segundo ejemplo viene de un entorno, no sé cómo voy de tiempo, hacer una señal o algo, que no basta ya no. Viene de un entorno muy distinto, porque mientras que Hammer viene de digamos, la militancia colectiva, feminista y lésbica en el San Francisco, sobre todo de los 70, el segundo ejemplo que voy a poner, que también tiene un carácter queer, pero viene de otra perspectiva. La autora es Abigail Child, tenéis aquí un fotograma de una de sus películas, que se llama Perils, que también tiene un subtexto urbano de ocupación espacial bastante importante, pero en el que no voy a entrar. La autora se inicia como realizadora de cine haciendo lo que se llamaba en la época cine estructural, es un cine muy abstracto, muy formalista, que explora sobre todo los aspectos así materiales de la imagen, ¿no? Un cine que no tiene narrativa, que tomas larguísimas, ¿no? De un paisaje, ¿no? Sin que se mueva apenas el encuadre. Es un cine que incide, como digo, en los contenidos materiales básicos de la imagen, y también se inicia como, o sea, sus principios son como poeta de lo que se llamó en Estados Unidos language poetry, poesía del lenguaje. Es una poesía también bastante abstracta. Es una escritura muy disyuntiva, muy basada, digamos, en la yuxtaposición, en el lenguaje encontrado, que enfatiza la materialidad del lenguaje, pero no del significado, y que además, digamos, es una poesía que no es expresiva, que no subraya para nada lo que es la expresividad individual. Sus películas de los 80, como esta que tenéis aquí, como Mayhem, que es os voy a enseñar un trozo, digamos que inciden en estos intereses, ¿no? En la materialidad del lenguaje, en la materialidad de la película, ¿no? De los componentes básicos, materiales del cine, sobre todo en la edición, en el poder que tiene la edición fílmica para crear y descomponer relaciones, ¿no? Como juntando trozos de película puedes crear y desmontar, digamos, conexiones, argumentos, conceptos. Entonces esta película que os voy a enseñar emerge un poco de su interés en esta poesía pues un poco austera, poco expresiva, poco individualizada, interesada en explorar lenguajes colectivos, ¿no? Y en el cine estructural, ¿no? En un cine de estructura, de materialidad, interesado, como digo, en explorar cuestiones básicamente fílmicas, ¿no?
serie a la que pertenece esta película y a la que pertenece la que os voy a enseñar, que es Mayhem, no es en primera instancia una obra sobre la ciudad o sobre las relaciones entre género, sexualidad y espacio. Es más bien una indagación sobre la representación del género en un amplio rango de imágenes que pueden ser documentales, publicitarias, industriales, pornográficas o incluso escenas originales que filma la cineasta con un plantel de actores imitando varios estilos cinematográficos que van desde el cine negro al melodrama a la comedia muda. Esto que tenéis aquí es un ejemplo de una especie de pastiche de la comedia muda, donde no solo se nos enseña el aspecto comédico, sino la propia filmación. Hay este aspecto como brechtiano, ¿no? Este aspecto como de autorreflexividad. En parte la exploración de Child, de los lenguajes cinematográficos, ¿no? De las imágenes, está muy determinada por su interés en el género, en la teoría de género, en el feminismo. En parte las películas de esta autora, de Abigail Child, de esta época, son casi una ilustración de las teorías feministas que mezclaban el psicoanálisis, la semiótica, los estudios de género para desvelar un poco la codificación del género en la imagen fílmica, en la imagen cinematográfica. O sea, son casi películas que parece que haya estado leyendo pues a Laura Mulvey o a Teresa de Lauretis o gente así, y entonces pues me voy a hacer una película que demuestre un poco, que ponga en práctica estas teorías, ¿no? Estas teorías que exponían en fin, el masculinismo, el aspecto patriarcal de la imagen cinematográfica clásica. De hecho, en muchas de estas películas pues se ven, y aquí creo que hay un ejemplo, mujeres pues como constreñidas, agredidas, limitadas de alguna manera. En cierto modo, este cine de Abigail Child es una especie de... está relacionado con las imágenes de Barbara Kruger o de Cindy Sherman, que también son imágenes que, en fin, exploran pues la codificación del género, ¿no? El masculinismo inherente a gran parte de la cultura mediática, ¿no? Que nos rodea, a gran parte de los estilos visuales. Mayhem tiene una, que es la película que os voy a enseñar ahora, tiene, digamos que podríamos decir que es una especie de pastiche del cine negro, y reimagina el espacio urbano a través de esta óptica. Y quizá por esto pues muestra una ciudad sombría, una ciudad preñada así como de amenaza, y el objeto de la amenaza pues suele ser una mujer, que veréis ahora. Pero a medida que se desarrolla la película, pues también hay momentos como de oposición a esta especie de atmósfera amenazante, que es siempre una amenaza hacia la mujer. Voy a poneros un trozo y luego comento así brevemente la película. Sabéis que es notablemente más extraña que la película de Hammer. So close. Yes. I mean, to believe someone would have actually committed such a thing. Yes. Do you remember? Both of them. It's complicated. Not so logical.
Why did you call the police? Cleveland's a center for murders. Vale, os dejo la película en imagen y sigo hablando, si no acabo esta mañana. O sea, como veis, la ciudad que aparece aquí es una ciudad laberíntica, confusa, donde se mezclan interiores y exteriores. En la evolución hay una especie como de... en fin, veis que hay como momentos del cine negro, hay como escenas, alusiones constantes, ¿no?, a un estilo visual, pero que no llega a materializarse en una historia, ¿no? Si hay algún tipo de historia está totalmente fragmentada, totalmente deshecha y es casi imposible de recomponer. Lo que sí hay es una progresiva sustitución, podemos decir, de escenas de persecución, de acoso, de agresión, podemos decir patriarcal, ¿no?, de unos tipos, ¿no?, que interrogan, que, en fin, que ponen el foco en la cara de estas mujeres y tal, a escenas que progresivamente combinan, o sea, escenas de ambigüedad sexual y además de, podríamos decir, apoderamiento femenino. Hay varios momentos orgiásticos en los que, en fin, hay cuerpos masculinos y femeninos así como enredados, ¿no?, en toda una melee erótica. Hay escenas más sedadas, más tranquilas, en las que un número de hombres como más lánguidos que amenazantes pues interactúan, ¿no?, con una serie de mujeres. La película culmina, como veréis aquí, con un metraje apropiado de un porno japonés de quizá los años 30, ¿no?, por la vestimenta, en el que pues en fin hay dos chicas están ahí montándoselo, llega un ladrón a robarles, las descubre, después de robarlas las descubre, en fin, lo habéis visto, pero ellas a su vez se dan cuenta de que están siendo observadas, cogen una pistola y le hacen, digamos, que se incorpore a la escena, ¿no? Es una escena que podríamos decir que, bueno, a pesar de que sin duda es una escena que estaba, digamos, codificada para satisfacer la mirada masculina, la inserción de esta escena al final de la película creo que le da varias connotaciones críticas, ¿no? Es una escena que revierte las escenas iniciales, ya que aquí las mujeres se convierten un poco en organizadoras, ¿no?, de su campo visual, a punta de pistola, si hace falta. Además, esta escena desublima el erotismo implícito en el cine negro, en el policíaco clásico, que es un cine que, en fin, como varios críticos han comentado, está lleno de connotaciones sexuales, de insinuaciones de sexualidades alternativas, pero son insinuaciones que nunca llegan a materializarse. Y aquí, de alguna manera, lo que esta película parece decir es, pues esto es lo que hay en el fondo del cine negro, ¿no?, esta especie como de deseo reprimido que no acaba de explorarse. Y por último, esta última escena creo que confirma también algo que se anuncia progresivamente en el desarrollo de la película, que es el reclamo de la ciudad laberíntica, indeterminada, de lectura difícil, y además el reclamo de la textualidad indirecta, experimental, con numerosas opacidades, lagunas, extrañamientos, como vehículos de una sexualidad heterodoxa, ¿no?, de una sexualidad queer. Esta imagen porno es
aunque sea la imagen más antigua que contiene la película, también en cierto modo es quizá la más contemporánea, porque es la que mejor reivindica la posibilidad sexual de la ciudad, o la ciudad como posibilidad sexual, y la que sitúa el deseo femenino en el centro de la pantalla, ¿no? Es la imagen que relee el cine negro desde un prisma crítico reciente, y la que con más vigor creo que revierte, ¿no?, le da la vuelta a las connotaciones represivas de la iconografía fílmica clásica. Esta invocación del porno sería el momento, la cita en el kairos, en el momento oportuno que nos decía Deserto, que de alguna manera cambia la percepción, si no la organización del espacio, sí la percepción del espacio urbano, de un lugar, digamos, represivo, amenazante, a un lugar donde, digamos, podemos encontrar otras sexualidades, ¿no?, otras maneras de, en fin, de entender los cuerpos, las sexualidades, los géneros y demás, ¿vale? La siguiente película, y seré súper breve, pero creo que he estado hablando como años, ¿no? Sí, ¿no? Me han dicho que explota, es parecida a Child, es una película que también explota mucho la capacidad del montaje, ¿no?, para crear disyunciones, para crear, digamos, una textualidad, en fin, heterogénea, difícil, pero también para, digamos, significar una diferencia sexual, una diferencia, una marginalidad, de alguna manera, en relación, o una heterodoxia en relación con los espacios urbanos. Se trata de una película retrato, reflexión, biografía, se llama Tom, está dedicada a Tom Chaumont, es una especie de retrato de un cineasta bastante significativo del underground estadounidense, aunque no es un autor excesivamente conocido. Es una película que, digamos, que reflexiona un poco sobre su vida, le refleja a él, es una especie de retrato, pero también es un retrato en parte de la ciudad donde vive, solo que es un retrato no tanto documental, aunque sí hay momentos documentales, sino un retrato imaginario que además colapsa de alguna manera la figura del cineasta con la figura de la ciudad. De hecho, la primera aparición en cámara de este cineasta dice, bueno, yo soy Tom y esta es mi ciudad, ¿no? Y a continuación, pues, digamos, la película pasa, digamos, a entrelazar estos dos referentes, ¿no? Por un lado el cineasta, su vida, sus experiencias, y por otro lado la historia de la ciudad, una historia que a veces se refleja en digamos, fragmentos documentales, como de la construcción de ciertos edificios, y otras veces se refleja en una serie de tomas, de metrajes que podríamos llamar hipotéticas, porque no reflejan la ciudad como fue ni como es, sino que es una especie de apuntan quizá a un futuro catastrófico, en que la ciudad aparece barrida por tsunamis, ¿no? Hay muchísimas escenas en que la ciudad aparece completamente inundada, ¿no?, por corrientes de agua. Esta conexión entre el cineasta y la ciudad es una manera de sugerir en parte, pues, que todo se disuelve, que todo se acaba, que incluso el espacio urbano más sólido, pues, puede estar sometido, ¿no?, a la catástrofe, a la terminación, ¿no? Pero también es una manera de, en fin, de anunciar, pues, el futuro inminente de este cineasta, que cuando hace la película en 2002, en fin, tiene ya casi 70 años, es seropositivo y además tiene Parkinson, ha dejado de producir. En cierto modo, la película es también una especie de elegía a un cineasta, pues, que, en fin, cuya vida está prácticamente más detrás de él que delante de él, ¿no? La ciudad, digamos, que se destruye, es una manera de, la ciudad que aparece como barrida, es una manera de reflejar también un poco el acabamiento, ¿no?, de esta vida, de este cuerpo que, en fin, al que no queda mucho por vivir. También quizá es una manera de establecer que la ciudad, a fin de cuentas, es algo relativo. Hay tantas ciudades quizá como personas que la habiten. La invocación, por tanto, de la muerte de Chaumont, también del cineasta, ¿no?, sobre el que trata la película, implica un poco que, o sea, su muerte implicará también la muerte de una ciudad que solo existe en su memoria, en su corporalidad, en el recuerdo de toda una serie de experiencias, ¿no? Entonces, esta película también, digamos que trae el recuerdo a colación en relación con la exploración del espacio urbano, no tanto en un momento de ocupación, sino quizá en una maniobra como algo más hipotética
un poco de reflexión, ¿no?, sobre qué es la ciudad, cómo funciona. Una ciudad que fue un nicho para este cineasta, para su sexualidad ciertamente disidente, ciertamente alternativa, porque era una persona pues muy implicada en la escena sadomasoquista. Además, gran parte de su trabajo trata sobre esto. Pero además me parece que el recuerdo de este cineasta también es un poco una invocación de un pasado que sirve al autor de la película, a Mike Hulbum, para, digamos, encontrar de alguna manera un modelo creativo, un modelo de existencia, un modelo de experiencia sobre el que él pueda, digamos, plantear su vida, vivir su vida. Es una especie de papel modelo que puede, de role model, que se dice, ¿no?, en inglés, sobre el que pueda, digamos, planear su existencia y al que pueda aparecerse, ¿no? O sea que esta invocación, esta biografía de Chaumont, también podría ser un momento de kairos, ¿no?, el momento de cita del pasado, que se utiliza un poco para rehabitar un espacio presente, ¿no?, que no es necesariamente un espacio urbano concreto, sino una situación pues existencial, ¿no?, o experiencial. Os pongo brevísimos momentos y ya con esto he terminado. Esto es el principio de la película. Okay, I would rather go on. What should I say? Okay, I'll put the phone down. My name is Tom, and this is my city. Everything set up, gentlemen? Just about. Lights ready? All set.